Que Dios les bendiga, mis hermanas. Vamos a comenzar la clase de hoy. Primeramente, vamos a comenzar con una oración. Yo quiero hacer una oración en este momento antes de iniciar esta serie, ¿verdad? Entrando al reposo de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, vengo ante tu presencia en este momento. Yo te presento a cada una de las que estamos aquí, Señor. Yo te pido, Señor, que nuestros corazones estén dispuestos a escuchar tu palabra. Yo te pido que tú nos hables, que tú nos enseñes a través de las escrituras, Señor, que tú hables a nuestras vidas lo que necesitamos oír, Señor, que nosotros tomemos el ejemplo que está en la palabra para entender y conocer cómo podemos entrar a ese reposo que tú quieres que nosotras entremos. Yo te pido, Señor, que tú inquietes, Espíritu Santo, a las que todavía están claudicando en dos pensamientos, si se unen o no a las clases, Señor, que tú le pongas el querer estudiar tu palabra, porque sabemos, Señor, que el enemigo anda poniendo dudas en las mentes de las personas para quitar esa fe, pero a través de tu palabra, Señor, tú nos fortaleces. Así que yo te pido, Espíritu Santo, que tú toques a esas que todavía están pensando y puedan unirse con nosotras a este estudio, Señor. Todas estas cosas te las pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios bendiga a las que continúan entrando. Y vamos a comenzar en este momento. La serie que vamos a comenzar hoy se llama Entrando al reposo de Dios. Entrando al reposo de Dios. Déjenme decirles y quiero explicarles que ustedes conocen un poquito sobre mí y saben pues parte de mi testimonio y saben que llevo prácticamente toda mi vida en el evangelio, pero no fue hasta hace unos años nada más, pocos años, que yo entendí lo que verdaderamente era entrar al reposo de Dios. Lo escuchaba en prédicas, lo escuchaba y no entendía qué era entrar al reposo. Y hace unos años atrás, el Señor, pues, de una manera u otra, me llevó a no solamente entenderlo, sino a experimentarlo y a entender la responsabilidad de saber lo que es entrar al reposo y las consecuencias que trae el no entrar al reposo. Entonces, con eso dicho, yo quiero decirle que esta serie va a ser un poco diferente en el sentido que la serie anterior de Entendiendo y Conociendo la Fe, nosotros estudiamos, ¿verdad? Al principio las bases de la fe, pero luego nos enfocamos en lo que eran los héroes de la fe. Los estudiamos y vimos las cosas que ellos hicieron, ¿verdad? Que los destacaron para que estuviesen allí en lo que es Hebreos 11, en esa lista de héroes de la fe. Y yo les decía constantemente, miren, vamos a estudiarlo y vamos a sacar las cosas buenas que ellos hacen para que cuando nosotros nos sintamos débiles podamos decir, Señor, dame la fe como Abraham, dame la fe como el otro. Y era ver en lo que ellos se destacaban. Esta serie es completamente diferente. Porque, y le digo que el Señor, el Espíritu Santo me llevó de esa manera. Mientras Él ponía esto en mi corazón, que estudiara lo que era entrando al reposo de Dios, vamos a entrar a cabalidad lo que es. La Biblia habla en lo que es el libro de Hebreos de que el pueblo de Israel no entró al reposo de Dios y por eso no entraron a la tierra prometida. Y fue por su incredulidad. Vamos a estudiar eso más a fondo. Entonces, mientras yo me preparaba, el Señor me hablaba a mi corazón y me decía, Brenda, es necesario que tú entiendas y que todas entiendan que deben estudiar esto con la perspectiva de ver lo que hizo el pueblo que no le permitió entrar a ese reposo. Así que en esta ocasión no vamos a ver lo bueno que hacen, sino lo malo que hicieron, lo que no hicieron, que no les permitió llegar. Yo vengo aquí a romper una burbuja en el día de hoy. Y es esta burbuja que lo pensé muchas veces y yo decía, Señor, no sé si debo decir eso o no. Pero el Señor lo ponía en mi corazón y yo lo voy a decir. Y tomo responsabilidad de mis palabras. Y es que por ahí se dice mucho que en el desierto no se muere. Y eso son palabras de positivismo, digo yo. No, el desierto se cruza, en el desierto no se muere. En el desierto, yo vengo a decirle en este momento que sí se muere. En el desierto, si tú no tienes la fe suficiente y no haces lo que vamos a estudiar, lo que Dios le pedía al pueblo, tú vas a morir en el desierto o puedes morir en el desierto. Tú no vas a morir en el desierto, no vamos a atarnos con nuestras palabras. Tú vas a vivir en el desierto, vas a cruzar el desierto y vas a llegar a tu tierra prometida. Pero es necesario estudiar esta palabra para no morir en el desierto. Hay una advertencia y es que sí se muere en el desierto. A mí, yo soy
Yo predico fe, yo hablo fe, pero estoy bien en contra de lo que es la superfe o de palabras de positivismo. Yo no vengo aquí a mentirte, yo vengo aquí a hablarte aquí por la palabra. Y por la palabra, por lo que vamos a estudiar, este pueblo murió en el desierto. No pudo entrar a donde Dios tenía para ellos. Si ellos hubiesen hecho lo que estaban supuestos a hacer, hubiesen entrado, como lo hizo Josué y Caleb. Entonces nosotras vamos a estudiar en esta serie el tiempo que nos toque estudiar, el tiempo que nos tome. Vamos a ver qué hizo el pueblo. Vamos a caminar por ese desierto. Yo voy a ir capítulo por capítulo y vamos a ir a leer ahí y ver qué fueron las cosas que ellos hicieron que molestó tanto al Señor, que llegó al punto que el Señor dijo no van a entrar y no entran. Es bien importante. Así que yo, como les dije en el mensaje, tengan papel en mano y lápiz para que podamos anotar estas cosas y nos examinemos. La palabra, siempre digo, es un espejo. A medida que tú vayas estudiando, tú te vas viendo en ella. Tú vas cambiando lo que tienes que cambiar, pidiéndole al Espíritu Santo que te ayude, corrigiéndonos lo que nos tenemos que corregir, lo que vemos que estamos haciendo bien. Amén. Pero es necesario, ¿verdad?, que tengamos esa mentalidad de que vamos a vernos en este caminar del pueblo de Dios, porque todas nosotros salimos de Egipto. Todas nos salimos de Egipto en algún momento dado, estábamos atadas, estábamos ¿verdad?, en esclavitud, y de ahí nos sacó el Señor. El Señor nos sacó de ahí y entramos, ¿verdad?, en lo que en la Biblia pues tipifica lo que es el desierto, este caminar, donde primero pues vemos al Señor, el Señor nos lleva ahí en esa primera soledad donde vemos que todo el mundo se separa y estamos con el Señor y el Señor va obrando en nuestras vidas. Pero pasan cosas en este desierto y es lo que vamos a estudiar. Amén. Primero, ¿qué quiere decir entrar en el reposo? Yo puse aquí, significa entrar en el conocimiento y amor de Dios, tener fe en su propósito y en su plan, al grado de saber que estamos en lo justo, que no estamos buscando otra cosa, que no nos molesta ni tampoco desenfoca ningún viento de doctrina ni ninguna palabra de hombre que quiera engañarnos. Esa fue mi definición, pero poco a poco tú vas haciendo tu definición de lo que es entrar en el reposo de Dios. Amén. Y vamos a comenzar de lleno en la palabra, si la tienen con ustedes. La cita que vamos a empezar hoy es en Hebreos 4. Yo voy a leer y ustedes pueden escuchar, y las que tengan la Biblia pues pueden leer conmigo. Hebreos 4 nos dice, mira, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar a su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en lo que ya oyeron. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo. De la manera que dijo, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de la suya. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Subraye eso, ejemplo de desobediencia, que eso es lo que vamos a estudiar, el ejemplo de la desobediencia del pueblo de Israel. ¿Qué fue lo que ellos hicieron mal para nosotros no hacerlo? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entrar en aquel reposo, algo a largo plazo, es entrar en el reino de Dios. Cuando lo vemos espiritualmente hablando, todo es espiritual, pero a largo plazo, entrar en el reposo es cuando entremos al cielo, ¿verdad? También lo podemos interpretar de esa manera, cuando vayamos a nuestra vida eterna, cuando entremos a la salvación. Es entrar en el reino de Dios siendo salvo, viviendo eternamente. Y esto es algo diseñado para aquellos que nosotros, para aquellos que nosotros hayamos creído. Es el plan, el diseño que Dios creó para todo creyente. Y eso es exactamente lo que va a pasar a menos que alguien caiga por desobedecer, desechándolo. De igual manera, el que deje de creer en el Señor no va a llegar a la vida eterna, no va a llegar al cielo. Quizás creyó en un momento dado, pero si no se mantiene en el Señor, pierde la salvación y no va a llegar
al reposo mayor, ¿verdad? Que sería la eternidad con el Señor. Eso es viendo, ¿verdad? El plan completo del Señor para el ser humano. Entonces, ese es el plan, el diseño de Dios para todo creyente. Y eso es exactamente lo que va a pasar a menos que alguien caiga en desobedecer a Dios, desechándolo, volviéndose de él, como los israelitas hicieron. Es por eso que el autor dice, procuremos, o sea, el que escribió esta carta de los hebreos, que dicen que es Pablo, pero no vamos a entrar ahí, yo pienso que es Pablo, pero no se sabe, dice, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. La traducción en griego de la palabra procurar, me gustó mucho esa traducción, es la palabra espodauso, eso no sé lo que significa, pero significa esforzarse, apresurarse, o ponerse serio, ser solícito, ser diligente, esfuerzo, labor y estudio. O sea, cuando decimos, ¿verdad? Que él dice esfuércese, procura, o sea, procura a que tú entres en ese reposo. Ese procura conlleva todas estas definiciones. Esfuérzate, apresúrate, ponte serio, sé solícito, sé diligente, esfuérzate, trabaja y estudia. Todo eso va en ese significado de solamente la palabra procuremos pues. O sea, Dios nos dice, o sea, esa es la responsabilidad y el peso que hay ahí en que el escritor escribió ahí en su palabra, ¿verdad? Inspirado era la palabra que estaba buscando por el Espíritu Santo, ¿verdad? Lo escribió así y él dijo, apresúresen, esfuércesen, pónganse serio, tomen esto con conciencia y entiendan que tienen que entrar en el reposo. A medida que yo estudiaba esto, que seguía estudiándolo, seguía cayendo ese peso de responsabilidad en mí, de entender, y yo me examinaba, yo decía, Señor, yo necesito saber y entender que yo estoy completamente en el reposo tuyo, que yo he entrado en tu reposo y vamos a ver más adelante para que tú te sigas identificándote. Debemos procurar entrar en el reposo de Dios. Aquí queda claro que entrar en el reposo de Dios no es algo garantizado, ni algo que sucede automáticamente, una vez y para siempre. Cuando uno cree por primera vez, más bien es algo a lo que hay que darle diligencia para poder entrar. No es algo que tú aceptas al Señor, recibes al Señor como Salvador y Señor y rápido entraste en un reposo. No, es un proceso donde tú tienes que entrar en esa confianza, en esa fe en el Señor y poco a poco vas a llegar al reposo. Y Dios es paciente. Vamos a ver cuando empecemos a estudiar al pueblo de Israel, lo paciente que fue el Señor para que ese pueblo entrara o entrase en el reposo. Nuestro Dios es sumamente paciente, es un Dios de oportunidades. No es que Dios dice, no entraste, pues ya, mira, ya no vas a entrar. No, así somos nosotros. Pero nuestro Dios dice, ¿verdad? En la palabra que sus misericordias son nuevas cada mañana. Pero también es un Dios, ¿verdad? Que llega al punto que Él dice, ya, y lo vamos a ver. Vuelvo y le digo como le dije al principio. A mí no, yo no te voy a decir cosas aquí que te gusten a tu oído. Yo voy a decirte la verdad, lo que dice su palabra. Porque hay gente que se agarra de esa misericordia del Señor para seguir fallando y seguir fallando y seguir fallando, pero con esta clase vamos a ver que llega un punto que Dios dice, se acabó. Ya creo que te he dado suficientes oportunidades. ¿Cuántas van a ser? Yo no sé, y a mí no me toca saber cuántas oportunidades Dios te va a dar. Eso es entre tú y Dios. Dios es el que va a saber. ¿Por qué? Porque como muchas veces yo le he dicho, Dios ve, yo veo lo que tú haces, pero Dios ve por qué lo hace. Entonces hay veces que tú dices, pero mira, parece como si Dios tuviese más misericordia de aquel que del otro, porque mira, a aquel le pasó esto, pero al otro lo otro. Primero, no es nuestro lugar estar examinando esas cosas. Y segundo, no es el lugar porque nosotros no podemos ver el interior de las personas y no sabemos el por qué la gente hace las cosas. Y por tal razón, Dios trabaja su misericordia. Las que tenemos hijos, si te pones como madre, vas a entender lo que te estoy diciendo. Hay cosas que si yo tengo 2 hijos varones, son 2 hijos varones. Y quizás a uno le aguanto algo que al otro le digo, tú sabes mejor que eso. Y no quiere decir que yo quiera a uno más que el otro. Es que yo sé que el otro tiene la capacidad de quizás hacer eso de esa forma más que el otro. Entonces yo puedo como madre decir, como yo te conozco, porque como decimos las boricuas, como yo te parí y yo te conozco, yo sé que tú, si cayeses en eso, ya es por poca vergüenza.
el otro es por quizás un error. ¿Entienden en el ámbito de madre o de padre, verdad? ¿Cómo es que uno trabaja? Así es el Señor con nosotros. Así que nuestro Dios es misericordioso. Tampoco quiero que pienses que te estoy hablando, Dios viene a castigarnos con el látigo. No, Dios quiere que miremos el ejemplo, pero en ese ejemplo que ellos hicieron mal, tú vas a ver la misericordia de Dios. Yo voy a ver la misericordia de Dios, la que Él tuvo con ellos. Vamos a ver todas las veces que el Señor tenía una paciencia. Mira, yo empecé hoy por encimita. Ay, mi madre. Yo empecé hoy por encimita y vamos a estudiar solamente el principio cuando acabaron de salir de Egipto. Y yo empecé hoy por encimita y ya el pueblo de Israel me enfogonó. Ya me molesté, ya me disgusté y yo dije, Dios mío, pero Señor, ya yo la paciencia la boté porque me puse a leerlo bien detenidamente. Yo decía, pero Dios mío, es que este pueblo era tremendo. Y tengo que calmarme porque después caigo en cuenta, ay, yo hago lo mismo. Yo sé que yo hago lo mismo, aunque no lo vemos igual, yo sé que hacemos lo mismo. Y yo mientras lo leía me reía yo misma porque yo decía, es que gracias Señor que yo no soy Dios, porque yo mando un rayo y lo reviento. Ellos duraron 40 años, yo no, conmigo un año y ya se lo hubiese tragado la tierra todo, porque de verdad que era un pueblo tremendo. Entonces cuando nosotros estudiemos esto, nosotros vamos a ver la paciencia que Dios le tenía, que yo decía, mira, Dios otra vez vuelve con su amor y vuelve y hace esto. Vamos a ver, quédense ahí y yo quiero que se sigan uniendo, porque es bien interesante ver esto. Y yo me identificaba y yo decía, qué fácil soy yo para juzgar rapidito y decirle, este pueblo de Israel, cuando yo también, yo sé que muchas veces el Señor me ha dado oportunidades en las mismas cosas, me ha dado oportunidad tras oportunidad. Y yo lo que hacía era, Señor, caí en cuenta, yo, Señor, perdóname. Porque si tú llegas a tener la misericordia mía, yo no estuviese aquí contando el cuento. Yo estuviese ya en otro lugar. Así que con esto dicho, pues vamos a empezar con eso que le dije. Hoy le dije que no nos íbamos a tardar mucho en la clase. Quería darle la introducción para que supieran lo que vamos a estar estudiando, para que tengan ya en mente y estén más claras de lo que vamos a estudiar. En Hebreos 4:11 dice, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Y le dije ¿verdad? Que subrayaran eso porque vamos a empezar con ese ejemplo de desobediencia. Escucha lo que dice Hebreos 3, del 7 al 19, te lo voy a leer. El reposo del pueblo de Dios. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy mi voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, escucha bien, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en sus corazones y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, escucha esto y subraya esto. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy mi voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. Él repite otra vez lo mismo que al principio. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Esta es la base bíblica a lo que le dije primero, que le dije de que ese dicho de que en el desierto no se muere, en el desierto se puede morir. Si hay incredulidad en ti, si vagas en tu corazón, hoy, ¿qué es vagar en el corazón? Hoy creo, mañana no creo. Hoy creo, mañana no creo. Mami, se te prendió el micrófono. Hoy creo, mañana no creo. Cuando esas cosas pasan,
A Ronnie también, Ronnie Cristal, se le prendió el micrófono. Cuando estas cosas pasan, ¿verdad? Cuando empezamos, hoy creo, mañana no creo, y comienza esta ambivalencia, eso al Señor no le agrada, eso no es firmeza, eso, para mí eso es no creer, porque creer es en todo momento. Hubiera yo desmayado si no hubiese creído que veré la salvación de Jehová en la tierra de los vivientes. Es necesario creer, es necesario no desmayar y creer. Si es algo que no requiere fe, ¿para qué tener la esperanza? Entonces Dios, muchas veces pasan estas cosas porque Dios dice, tiene que ser algo imposible para ver tu fe, hasta dónde llega ese grado de fe. Entonces cuando empezamos a vagar, un corazón que está vagando, mira cómo el Señor lo compara, ya un corazón que vaga se endurece, deja de creer. Entonces ahí es que, por eso es que yo me enfocaba en esto, porque esto tiene que ver con nuestra fe. La fe es algo que hemos estudiado, ¿verdad? Ya estudiamos anteriormente. Tenemos que cultivarla, trabajarla, tenemos que estar pendiente de ella. No es decir, tengo fe y dejarlo ahí. Es cómo está mi fe. Yo tengo que probar mi fe. Yo no es, tengo fe, no, ora por mí porque hoy no tengo fe, pero mañana, hoy sí, hoy tengo la fe arriba. No, vamos a dejarnos de misticismo y de cosas así. La fe es algo que realmente tenemos que verificarnos a nosotros mismos, examinarnos cada día y entender y saber y irnos por la palabra y no caer en esto de estar vagando en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque ahí nos dice que cuando pasa esto se endurece el corazón del hombre y deja de creer. ¿Cómo a veces oramos por nuestros esposos o los hijos que están apartados? Señor, cámbiale el corazón, tienen el corazón endurecido. Eso no fue de la noche a la mañana. Muchos de ellos le servían al Señor. Muchos de ellos creían en Dios, pero empezaron a vagar en sus corazones, creyeron, no dejaron de creer hasta que se endurecieron esos corazones y tienen corazones de piedras ahora mismo. No quieren saber del Señor, no, se le va toda la fe, se le va todo, no creen en el Señor y se ponen esos corazones de piedra, que es lo que habla aquí. Por eso es necesario que nosotros examinemos nuestro corazón. Y esto que acabamos de leer, yo puse unos puntitos aquí, mira, corazones endurecidos. En 40 años sus corazones vagaban y nunca entendieron el propósito de Dios. Cuando tu corazón vaga, cuando tu corazón es ambivalente, es porque no entiendes el propósito de Dios. Yo no te voy a decir que somos Superman ni Superwoman. Yo no te voy a decir que vienen momentos y vienen días que tú dices, Señor, fortaléceme. Pero en esos días que vienen, eso es ese momento que tú sientes como que necesitas fuerza en tu fe, que es válido. Debemos enfocarnos en el propósito de Dios. Señor, es que yo sé que tus caminos no son los míos. Es que yo sé que tú hablaste una palabra. Señor, es que yo sé que tú dijiste que tú vas a hacer, aunque yo no lo veo. Yo no quiero que mi corazón dude, yo no quiero que mi corazón vague, yo necesito que tú fortalezcas mi corazón y tú comiences a enfocarte en el propósito de Dios. Por eso puse aquí, ellos pagaron 40 años porque no entendieron el propósito de Dios, no entendieron el plan de Dios. Dios le había dicho, yo los voy a llevar a la tierra prometida. Ellos se tenían que agarrar de eso. ¿Por qué Josué y Caleb lo hicieron? Porque lo hicieron, porque no permitieron que su corazón se ensuciara, porque no permitieron que su corazón se endureciera, porque se mantuvieron enfocados en la visión, se mantuvieron enfocados en lo que Dios había dicho. Ellos se mantuvieron en aquella palabra y por eso Caleb pudo decir, ¿verdad? A los 80 años, no, ese monte es mío. Él lo vio cuando estaba en el desierto, él vio aquella palabra que Dios le había dado. Él se enfocó en la recompensa. Por eso cuando llegó al frente dijo, es mío. Ya yo lo recibí hace tiempo. Ahora tomo posesión. Dios ya nos dio una palabra. Va a llegar el día que lleguemos a tomar posesión de ella. Pero tú tienes que recibir esa palabra y creerla. Tienes que creer en ella. No puedes estar hoy creo y mañana no. No podemos tener eso. Y eso pasa mucho en este camino de restauración. A todas las que están aquí, ¿verdad? Que pertenecen al ministerio de Perlas de Gracia. No podemos estar hoy creo y mañana no. Tú has creído que Dios te ha dicho, voy a restaurar tu vida, voy a restaurar tu matrimonio y voy a restaurar tu casa. La palabra dice que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que Él dijo, Él lo hará.
Isaías nos dijo, su palabra es como la nieve que cae y hace para lo que fue enviado. Cuando tú crees esto y lo tienes incrustado en tu corazón, no hay cabida para tu corazón estar vagando, estar pensando, lo va a hacer, no lo va a hacer, no. Y si tu corazón está así, si tú te examinas ahora y tú entiendes que tu corazón está así, es hora de detenerte, de intencionalmente decir, Señor, yo necesito de hoy en adelante fortalecer mi corazón y no caer en esto, porque hay un peligro y lo vamos a ver, lo vamos a estudiar, hay un peligro y van a ver lo que pasó con este pueblo. La incredulidad en el corazón te aparta del Dios vivo. Ahí lo decía, la incredulidad te aparta del Dios vivo. Es necesario que nos exhortemos los unos a los otros para permanecer en la fe. Le dije que lo subrayaran. Yo siempre, ustedes me conocen, siempre le estoy diciendo, vamos a testificar las cosas que el Señor hace. Pues es necesario que nos exhortemos los unos a los otros. Mira, que hablemos los unos a los otros. Si todos andamos en este caminar y el fin general o el fin completo de todos nosotros es el mismo, porque aunque yo estoy esperando una palabra aquí en la tierra de los vivientes, que es diferente a la palabra que Joana está esperando, que es diferente a la palabra que mi mamá está esperando, que es diferente a la que Sandra, la de Marianela, lo que yo estoy esperando es bien diferente a lo de ustedes. Pero a la misma vez le digo que todas estamos esperando una misma palabra y una misma promesa, que es de llegar al cielo. Y si todas tenemos ese mismo meta en común, esa misma meta en común, vamos a hablar entre nosotras mismas, vamos a ayudarnos, es lo que hacemos aquí, vamos a exhortarnos las unas a las otras. ¿Por qué pone eso? Eso es una estrategia, eso es una táctica, eso es algo que nos beneficia a todos. ¿Por qué? Porque van a haber días que yo esté fuerte y que mi corazón esté fuerte y que yo pueda darte, exhortarte a ti. Pero entonces el día que yo no esté fuerte, Joana puede decirme, Brenda Liz, te veo media rara. Acuérdate las promesas del Señor, acuérdate de las cosas que Dios te ha dicho. Eso es lo que se refiere a esto, exhortándonos los unos a los otros a permanecer en la fe. El Señor nos ha llamado a eso y eso es algo de lo que carecemos. Últimamente se carece mucho, incluso hasta en las iglesias donde nos congregamos. Vamos a la iglesia, entramos, no saludamos a nadie o lo saludamos al que nos encontramos. Dios te bendiga, participamos del culto, se acabó y nos fuimos a la casa. A mí no me importa cómo vino el hermano, yo no lo vi, si estaba con cara. Y a veces uno los mira y dice, ay, aquel se veía triste. Pues Dios no se agrada de eso. Se supone que ahí dice, exhórtense los unos a los otros. Se supone que estemos más pendientes de estas cosas. Acuérdense que nuestro Dios nos habla de lo que es la siembra y la cosecha. Yo estoy segura que si tú te encargas de hablarle a otros y exhortar a otros cuando tú necesites, el Señor va a decir, yo tengo que poner a alguien en el camino de Brenda, porque Brenda se mantiene exhortando a los demás. Brenda se mantiene hablando a los demás. Cuando ella necesite, yo voy a poner a alguien ahí. Eso es algo de siembra y cosecha. Tenemos que hacerlo y eso nos habla esta palabra. Es necesario, ¿verdad?, que nos exhortemos. Retengamos la fe como al principio. Debemos permanecer. Cuando leí eso me acordé de Pedro, cuando caminó sobre la mar, cuando caminó en las aguas. ¿Verdad? Que yo le he dicho otras veces que cuando él caminó, que él creyó que era un fantasma, él miró al maestro y le dijo, si eres tú, llámame y yo llego a ti. Y él le dijo, soy yo. Él comenzó a caminar, sabemos la historia, los vientos dieron y él se hundió. Cuando Jesús le dijo, hombre de poca fe, ese poca no era de que tenía poquita fe, porque la Biblia dice que si tú tienes fe como un grano de mostaza, tú puedes mover un monte. O sea, no era que tenía poquita fe. Ese poca, ¿verdad? La traducción, nosotros lo vemos como poca, pero realmente la palabra original significaba de corta duración, no permaneció. O sea, él salió tan fuerte y tan animado y con tanta fe. Ah, no, Dios me llamó, yo camino sobre las aguas. Y él pisó la mar y él comenzó, pero los vientos hicieron que él se distrayera y se cayera. Por eso Jesús le dijo, hombre de poca fe, o sea, no permaneciste. Y eso es lo que dice aquí, que tenemos que retener la fe como al principio. Debe de permanecer. Cuando conocemos al Señor, tenemos ese primer amor, creemos, nuestra fe está activa. Cuando Dios nos da una palabra, creemos, estamos activos en lo que el Señor nos dijo y a veces nos ponemos
no creemos más nada, empezamos a vagar en el corazón y viene un profeta allá y va a tu iglesia y te dice y te repite la palabra y tú, ay Dios mío, la misma palabra, Señor, y volvemos a lo mismo. No, eso hay que mantenerlo. Eso es la misericordia de Dios que te envía a alguien para decirte, porque Dios es misericordioso, pero no podemos estar dependiendo de eso. Y muchas veces nosotros caemos en eso. Y hago este paréntesis. Nos sentimos bajos, pues vamos a ver qué profeta va a ir para la iglesia tal, para yo ir allá para que me dé una palabra, cuando Dios ya nos ha dado la palabra. Y como siempre le digo, no es que yo no crea en los profetas, claro que yo creo en los profetas, pero nosotros no vamos a estar siguiendo profetas ni estando buscando palabras. La palabra la buscamos aquí en la Biblia, ya está ahí. Dios nos habla a nosotras. Y cuando nos da una palabra, agarrémonos de ella, agarrémonos de ella. Él por su misericordia envía gente que nos hable, pero no debe ser una costumbre de nosotros estar buscando esas cosas. Cuando Dios ya, porque es como decir, yo miro eso como decir, cuando alguien te dice algo y tú, ok, te lo dijeron, pero viene y te lo dice otra persona y tú vienes y lo crees de la otra persona. Entonces el que te lo dijo originalmente dice, pero si yo te lo dije, entonces no me lo crees a mí y se lo crees al otro. Yo me imagino, eso soy yo hablando, Brenda, ¿verdad? Que yo digo, el Señor a veces pensará eso en el cielo, pero si yo se lo dije a Brenda Lee, yo se lo dije y mírala cómo estaba, entonces tuvo que esperar que viniera el profeta a decirle para ella ahora estar llorando a moco tendido, cuando yo se lo dije. Entonces yo no quiero hacer sentir mal al Señor. Se supone que él me lo dijo. Yo creo esa palabra, Señor. Yo creo porque tú lo dijiste. Y si un profeta viene, me lo confirmaste. Tú no me dijiste nada nuevo. Tú me confirmaste lo que ya Dios me había dicho, porque él me lo dijo a mí. Esa es mi relación con mi Padre. Eso es lo que Dios está buscando de nosotros. Amén. Muchos murieron en el desierto, lo vimos ahí, y no entraron al reposo por su incredulidad. Ya esa fue la base, ya le di la introducción y hoy vamos a entrar, esto es bien cortito, no le voy a tomar mucho tiempo hoy como le dije, pero vamos a empezar, como le dije, ya con esto nada más yo dije, no puedo seguir, yo tengo que dejarlo aquí porque ya me dio coraje con el pueblo, me dio coraje, estaba yo como con Sansón y las que están aquí que ven la otra clase me van a entender, estaba yo como con Sansón y yo decía, Señor, ¿qué tú me vas a enseñar con esto? Porque ya me está saliendo lo colérica mía. Y yo sé que cuando yo siento que cuando me pongo así, es que Dios me va a enseñar algo a través de su palabra. Yo lo sé y estoy dispuesta, yo estoy abierta y sensible a que el Señor, ¿verdad? A través de su Espíritu Santo me enseñe a mí también, ¿verdad? En este estudio y yo aprenda un poquito más, porque al Señor no lo conocemos por completo y nunca lo vamos a conocer por completo hasta que lleguemos al cielo, sino que lo vamos conociendo en el camino. Y yo siempre quiero conocerlo un poco más. Siempre quiero conocerlo un poco más. Amén. Éxodo 15, 22 al 27. Solamente algunos versículos. Esto aquí empieza el pueblo de Israel. Ustedes saben, no quise leer eso y no lo voy a leer. Estaban en Egipto, pasaron las 10 plagas, todo esto, Moisés los saca, llegan al mar rojo, ¿qué hago? Extiende la vara, pasa la vara, abre el mar, ellos cruzan y llegaron allá, cuando cruzaron el mar, llegaron allá al desierto. ¿Qué pasó cuando llegaron allí? Pues dice la palabra que ellos comenzaron cantando. Ellos comenzaron a cantar y panderetas y de todo, y panderos y danza, y ellos brincando y dándole gloria a Dios. ¿Quién no? Eso me suena a mí como el primer amor, ¿verdad? Cuando Dios te saca de Egipto, te saca del pecado, nos cruza, pasan esas cosas. Eso del mar, ¿verdad? Cuando abre, eso tipifica que Dios te saca del mundo con algo milagroso. Dios se te aparece. Muchas veces son experiencias sobrenaturales, la mayoría de las veces es algo sobrenatural porque nadie andaba buscando a Dios, sino que Dios nos jala, nos encuentra y escuchamos. La Biblia dice, ¿verdad? Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Es como si nosotros estuviésemos en el mundo haciendo lo nuestro, perdidos en el pecado y de momento oímos ese llamado, Brenda. Quizás no literal, pero nuestra vida escucha ese llamado, te estoy llamando, y pasa algo sobrenatural y llegamos al Señor, y llegamos a sus pies, y chocamos con Él. Entonces llegamos ahí al desierto, cantamos alabanza, ese primer amor, Señor, gracias, me sacaste de Egipto, gracias. Y yo decía, Dios mío, no habían terminado de cantar. Usted se va a reír conmigo, se debe reír conmigo, porque yo me río de mí misma. Porque yo leyendo, yo le decía, pero no habían terminado el cántico, no habían soltado los panderos. Y comenzaron a quejarse. O sea, miren, entonces Moisés guió al pueblo de Israel lejos del Mar Rojo y se internaron en el desierto de Shur o Sur. Viajaron por ese desierto durante 3 días nada más, sin encontrar agua.
Cuando llegaron al oasis de Mara, no pudieron beber el agua porque era demasiada amarga. Por eso llamaron el lugar Mara, que significa amarga. Entonces la gente se quejó y se puso en contra de Moisés. O sea, no solamente se quejan, sino que se levantan contra el líder. Yo digo, Dios mío, ¿qué vamos a beber? Reclamaron. Así que Moisés clamó al Señor por ayuda y él le mostró un trozo de madera. Moisés echó la madera al agua y el agua se volvió potable. Fue allí, en Mara, donde el Señor estableció, escucha bien, el siguiente decreto como una norma para probar la fidelidad del pueblo. Escucha bien, les dijo, yo estoy leyendo esta palabra, Éxodo 15, 22 al 27, en la versión Nueva Traducción Viviente. Para los que sepan, no es Reina Valera, es Nueva Traducción Viviente. Me gustó esta versión, le explica mejor. Dice, les dijo, si ustedes escuchan atentamente la voz del Señor su Dios y hacen lo que es correcto ante sus ojos, obedeciendo sus mandatos y cumpliendo todos sus decretos, entonces, escucha, no les enviaré ninguna de las enfermedades que envié a los egipcios, porque yo soy el Señor quien los sana. Después de salir de Mara, los israelitas viajaron hasta el oasis de Elín, donde encontraron 12 manantiales y 70 palmeras y acamparon allí junto a las aguas. Escucha rápidamente los puntos que marqué aquí. No habían terminado bien de entonar el cántico de victoria por la liberación de Egipto cuando entraron al desierto y les toca viajar 3 días sin encontrar agua. Encuentran agua, pero las encuentran amargas. Este es el primer obstáculo. Esto representa, saliste de Egipto, estás contento, pero encuentras tu primera oposición, encuentras lo primero que se opone, porque o creíamos que no iba a haber oposición. Claro que va a levantarse oposición. Claro que el enemigo se va a levantar a tratar de volver a engañarnos y volver a tomar posesión de nuestras mentes y de nuestras vidas. Él va a querer hacer muchas cosas. Aunque en este momento yo miro aquí, yo digo, mira que Dios aprovechó esta situación y él dice, con esta situación yo voy a establecer algo para probar la fidelidad del Señor, del pueblo, perdónenme. A veces decimos, mira, esto el diablo me lo envió. Y sí, muchas veces el enemigo es el que pone obstáculos, pero a veces son pruebas. A veces son tentaciones, pero a veces son pruebas. Y en este momento yo lo vi como una prueba, porque más adelante ahí dice, ¿verdad? Que el Señor estableció el siguiente decreto para probar la fidelidad del pueblo. Quiere decir que el Señor lo utilizó como una prueba. Déjame ver qué pasa cuando ellos encuentren un obstáculo. Tenemos que tener cuidado y no reprender lo que viene del Señor, sino ver lo que Dios quiere hacer con nosotros. De eso va a depender, ¿verdad? El que nosotros podamos identificar va a depender nuestra relación que tengamos con el Señor en oración, que cuando venga ese obstáculo, si tú no sabes, si tú dices, no sé si es el diablo, no sé si es una prueba, pues vete de rodillas y dile, Señor, ¿qué es esto? ¿Por qué me está sucediendo esto? ¿Hay algo que tú me quieres enseñar en esto? Si es eso, dime qué es para entonces aprender. Y si no, dirígeme a cómo trabajar aquí. Podemos ver que el líder clamó al Señor. Él tampoco sabía. Cuando él probó el agua, él dijo, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues, ¿qué voy a hacer? Voy a clamar al Señor. Él fue el que me trajo aquí. Entonces nosotros, ¿verdad? Aunque eso fue el líder, si te pasa a ti en tu vida, tú eres líder de tu vida. Tú eres el que está guiando tu vida. Así que tú haz como hizo Moisés. Señor, ¿qué hacemos aquí? Háblame. Habla mi vida y dime qué yo voy a hacer aquí, porque mira, estas aguas están amargas. Lo que me está pasando, no sé qué pasó aquí, pero hay una oposición. Hay algo que me está deteniendo. Hay algo que no está bien. Estaba cantando ayer, pero hoy me siento como que hay una oposición. Muéstrame qué tengo que hacer. Y el Señor le mostró. El líder consulta, pero nosotros, ¿verdad? Podemos consultar para que Dios nos dé la salida. Él le da la salida, pero con una norma para probar su fidelidad. Entendamos que las normas que Dios da siempre son para darnos un fin de bien. Miren que eso es algo que yo siempre le he enseñado a mis hijos y lo comparto con ustedes. Siempre yo le he dicho a mis hijos, las normas y los decretos del Señor, no es porque él estaba aburrido y dijo, ay, como yo mando, déjame poner normas aquí. Vuelvo y le digo, póngase en el plano de padre y de madre. Las normas que usted le pone a sus hijos no es porque usted los quiere molestar,
No es porque usted quiere que ellos se enojen con usted. Usted le pone norma a sus hijos porque saben que al final son de bien, aunque en el momento causen dolor, aunque en el momento ellos no lo entiendan, aunque en el momento les moleste. Yo he puesto normas a mis hijos que yo sé que en el momento se van a molestar muchísimo, pero es así. Y más adelante ellos han venido y me han dicho, tú tenías razón, mami, porque mira, es que ustedes no lo veían, pero yo lo veía. Y no tenía que explicarle nada, simplemente yo le daba la norma y ustedes la hacían para que ustedes aprendieran en el camino. Eso. Entonces, las normas que el Señor nos pone no es porque no tiene nada más que hacer, es para probarnos y para darnos el fin de bien que esperamos. Amén. Así que Él le dio la salida, pero le dio una norma. Algo importante, si no cumplían lo establecido, o sea, él da la norma, pero te dice la consecuencia, Él le iba a enviar enfermedades, porque Él dijo que no vengan enfermedades por ustedes no cumplir. Esa es otra. A veces vienen consecuencias a nuestra vida y decimos, mira lo que está pasando, Señor. Dios es demasiado de muy justo. Él no cambia su palabra, Él no contradice su palabra. Si Él dice algo y viene con norma, escúcheme, no la pase por alto. No la pase por alto, porque le va a llegar la consecuencia si no lo hace. Dios no va a cambiar. Dios no tiene nenes lindos. Dios no tiene nietos, como dicen. Dios tiene hijos. Porque con los nietos, pues dicen que, yo no sé, yo voy a saber pronto, pero dicen que con los nietos uno como que es más suave. Le pasa cosas a los nietos que a los hijos no. Con los hijos fuimos más fuertes, ¿verdad? Pues Dios no tiene nietos. Dios tiene hijos nada más. Así que Él es como Él es. Amén. Así que Él habló y Él dijo, si no hacen, les pueden venir enfermedades. O sea, le dio una advertencia. Luego de Dios revelarse y dar la instrucción, Él suple la necesidad y la provisión. O sea, Dios se revela, le dice lo que hay, le da la consecuencia de no hacerlo y le dice, ok, ahora vayan allí que allá hay agua. Y así mismo, en ese mismo orden, Dios trabaja con nosotros. Vamos donde Él nos dice, esto es lo que está pasando. Quiero probar tu fidelidad. Necesito que te mantengas fiel a mí. Necesito que hagas esto. Dios nos da una orden, que busques de mí en las madrugadas, que ores más, que ayunes, que leas mi palabra, que hagas esto. Necesito que lo hagas. Ahora aquí está la salida. De momento tú ves que el problema como vino, así mismo se fue. Ahí mismo el Señor los llevó a un sitio donde acamparon y había manantiales y palmeras. Allí tomaron sombrita, bebieron agua fresca y Dios les suplió aquello. Vemos ahí qué no hacer. Si vemos ahí y escribimos qué no hacer, lo primero que ellos hicieron fue quejarse contra Dios y contra el líder. O sea, quejarse. Señor, pero mira, nos traíste aquí, vamos a ver más adelante. O sea, no, lo incorrecto era eso y lo correcto es lo que hizo el líder, ir donde el Señor y preguntar el porqué de la situación, para qué, no el porqué, sino para qué. Señor, ¿para qué esta oposición? ¿Me estás probando? Y esperar esa respuesta del Señor. Así que ya empezamos con el pueblo, lo que pasó primero. Eso fue lo primerito saliendo de Egipto. Prepárense porque viene mucho, mucho, mucho más. Como le dije al principio, van a ver la misericordia de Dios, la misericordia que Él tuvo con este pueblo. Ya vemos aquí que desde empezando. Y yo decía, llego a ser, yo le digo, mira, no, si ya van a empezar, vuélvase en Egipto. No, pero esa soy yo y Dios no es así. Gracias a Dios que Dios no es así porque yo no estuviese aquí. Yo fuese la primera que ya no estuviera aquí. Pero, ¿verdad? Humanamente uno dice, pero ni acababan de cantar el cántico y ya estaban quejándose. Dios mío, qué pueblito. Yo digo, lo mismo dirá el Señor de nosotros. No, Él no lo dice, lo digo yo. Yo he sido así y yo sé que si ustedes se examinan, muchas me van a decir como yo, yo también he sido así y últimamente he sido así o ya me he arreglado un poco. Yo le voy a ser sincera, yo me he arreglado un poco, pero me ha costado muchos cantazos. Y he visto la misericordia de Dios en mi vida. He visto la misericordia de Él ha sido bueno y por eso vivo siempre agradecida porque Él no se ha cansado de mí. Él me ha dado las oportunidades y yo sé que con ustedes es igual, con cada una de nosotras. El solo hecho de que estemos aquí ya es una oportunidad nueva que Dios nos ha dado de seguir estudiando y aprendiendo, ¿verdad?, de la palabra. La semana que viene vamos a estar
continuaremos con la clase en Éxodo 16. Si lo quieres leer desde antes, pues póngase a leer Éxodo 16, lo vamos a estudiar y vamos a ver qué pasó ahí con el pueblo, qué hicieron que no debieron hacer, qué fue lo que debieron hacer y qué fue lo que Dios hizo con ellos, ¿verdad? Cómo Dios trabajó con ellos. Espero, ¿verdad?, que hayan entendido la clase de hoy. Voy a ver los comentarios en un momento. Si alguien quiere despedir la clase, quiere abrir el micrófono y orar para despedir la clase, puede hacerlo en este momento y luego pues estaremos leyendo lo que escribieron ahí y si alguien tiene algo que decir, pues podemos hablar. Buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, ¿cómo está? Yo pido oración por acción de gracias porque hoy estoy cumpliendo 53 años. No te escucho. Hoy pido acción de gracias, una oracioncita porque hoy estoy cumpliendo 53 años. ¿Está cumpliendo años hoy? Sí. Felicidades, Marianela, Dios te bendiga. Amén, muchas gracias. Qué bueno, qué bueno. Me alegro mucho. Cumplir los años es siempre bueno, ¿verdad? Hoy comienza un año nuevo para ti. Y vamos a orar para que el Señor te llene de bendiciones, que el Señor cumpla el propósito que tiene para contigo. Y no te voy a decir, como dicen muchos, que el Señor te conceda todas las peticiones de tu corazón. No, que te conceda las que Él tiene para ti, no las tuyas, porque a veces lo que queremos no es lo correcto. Amén. Muchas gracias. Amén. Felicidades. Bueno, vamos a hacer la oración para así culminar la clase. Padre, en el nombre de Jesús, vengo nuevamente ante tu presencia, dándote gracias en este momento por este tiempo que separamos para estudiar de tu palabra. Te agradecemos, Señor, porque tú siempre tienes una palabra que nos habla, una palabra fresca que nos educa, que nos enseña tus caminos, Señor. Gracias porque pudimos ver en esta palabra tu misericordia para con el pueblo y sabemos que también es la misericordia que tienes para con nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor. Te pedimos en esta ocasión, Señor, que nuestros corazones se afirmen en lo que tú nos has dicho, que nuestra fe se afirme, Señor, y que no seamos como este pueblo que vagaba en su corazón, sino que nos afirmemos, Señor, en tu palabra y en tus promesas, Señor. Ayúdanos a creer y a serte fiel, Señor. También te pido, Señor, por Marianela en este momento. Te damos gracias por su vida. Yo te doy gracias por su vida. Te doy gracias, Señor, por el tiempo de vida que le has dado. Y te pido que este nuevo año que comienza para ella, Señor, tú la llenes de muchas bendiciones, tú le des salud y tú cumplas las promesas que tienes para ella, Señor. Que las peticiones que ella tenga en su corazón, que se alinean a la voluntad tuya, tú se las cumplas a su debido tiempo, Señor. Y las que estén ahí, que no estén bajo tu voluntad, tú vayas cambiando ese corazón y alineándola a tu propósito en su vida, Señor. Salud, suple cada necesidad que ella tenga, Señor, en su casa, físicamente, financieramente. Bendícela, Señor, y prospérala en todo. Te pido todo esto en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.